Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, un espacio de diálogo y reflexión donde se busca analizar de manera crítica algunas de las problemáticas sociales que marcan nuestra vida cotidiana. Vivimos en un mundo en constante cambio, donde las estructuras sociales, los movimientos colectivos y la diversidad de identidades conviven y en ocasiones, perdón, ay, perdón, en ocasiones se enfrentan a barreras históricas y culturales que no siempre son visibles a primera vista. Hoy vamos a abordar tres temas fundamentales: la violencia estructural, los movimientos sociales y la diversidad sexual. Estos, más que conceptos académicos, son realidades que impactan directamente en cómo vivimos, cómo nos relacionamos y qué oportunidades tenemos para desarrollarnos en igualdad. Para el primer tema de este podcast tenemos la violencia estructural y este está liderado por Geraldo. Bueno, arranquemos con la violencia estructural. Muchas veces pensamos en la violencia solo como golpes, gritos o agresiones físicas, pero hay otra forma menos visible, aquella que se esconde en las instituciones, las leyes y la distribución de los recursos. En Nuevo León, por ejemplo, la desigualdad en el acceso a la vivienda y la salud es muy evidente en comunidades marginadas de la periferia de Monterrey. Familias enteras viven sin servicios básicos adecuados como agua potable o atención médica cercana. Esa carencia no es casualidad, es el resultado de estructuras sociales que han privilegiado a unos sectores y dejado a otros en el abandono. Sí, claro, también pues lo más duro es que muchas veces esas carencias están muy normalizadas. Para quienes no lo viven en carne propia, pues les parece invisible, pero para los que habitan en esas condiciones resulta ser una violencia muy dura y diaria. Un ejemplo concreto: hace poco se publicó un estudio donde se señalaba que en municipios rurales de Nuevo León, un niño tarda hasta 2 horas en llegar a su escuela más cercana. Eso significa levantarse de madrugada, caminar largos trayectos y en muchos casos abandonar los estudios por lo difícil que se vuelve el acceso. Esa no es una decisión individual, es una consecuencia de estructuras desiguales. Exacto. Y ahí se refleja la profundidad del problema. No necesitas un golpe para que tu vida se vea limitada. El hecho de que un niño no pueda acceder a una educación de calidad o que una familia no tenga hospital cercano ya condiciona su futuro. También pues debemos pensar en el acceso a la justicia. Muchos sectores son vulnerables y simplemente no pueden pagar abogados ni una asesoría legal, no tienen una manera de defenderse. Si sufren injusticia, la enfrentan con una total desventaja y eso también es una violencia estructural. Y entonces surge la pregunta: ¿qué tan conscientes somos de estas violencias silenciosas? Muchas veces nos indignamos con un caso de violencia física que se viraliza en redes sociales, pero no con la injusticia cotidiana que deja a miles en el rezago. El reto es que como sociedad aprendamos a ver esa violencia invisible y actuar en consecuencia. Reconocerla es el primer paso para exigir mejores políticas públicas y un acceso equitativo a derechos básicos. En la segunda parte del podcast, el tema que se va a abordar son los movimientos sociales, otro tema pues relativamente importante. Todos estos casos que estamos viendo son de Nuevo León y este tema está liderado por el compañero Sireno. Ahora vamos a pasar a los movimientos sociales. Estas expresiones colectivas surgen cuando la gente se organiza para enfrentar injusticias que individualmente parecen imposibles de resolver. En Nuevo León tenemos un caso muy interesante del movimiento Unidos por Santa Catarina, que nació a raíz de la contaminación industrial que afectaba la salud de los habitantes de esa zona. Este colectivo logró visibilizar un problema que llevaba años en silencio, y gracias a esa presión se pusieron en la mesa muchos otros temas ambientales y de salud pública. Pues agregando también otro ejemplo al que acabas de mencionar,
de cómo las comunidades, pues al unirse, esto nos deja en claro que pueden generar un cambio real. Lo que a veces parece una lucha local termina por llamar la atención pues de las autoridades, de los gobiernos y también de los medios de comunicación que son de gran utilidad para difundir y pues apoyar al pueblo. Y también demuestra que los movimientos sociales no son solo una protesta, son propuestas. Muchas veces ofrecen alternativas y ponen en evidencia lo que los gobiernos no están atendiendo. Exactamente. Pensemos en el movimiento feminista de Nuevo León que ha tomado fuerza en los últimos años. Las colectivas feministas no solo denuncian la violencia de género, sino que han creado redes de apoyo para mujeres en situación de riesgo, asesorías legales y hasta acompañamiento psicológico. Eso es muy valioso porque más allá de la protesta se generan soluciones comunitarias que llenan el vacío dejado por las instituciones, aunque muchas de las veces pues no se da una solución. Como otro ejemplo es el caso de Devani, que resultó que a la fecha hay pues más de 10, 20 posibles soluciones a ese altercado, pero pues ninguna ha resultado la real o la concreta. Otro ejemplo es el activismo ambiental. Recordemos la sequía del 2022, cuando Monterrey estuvo a punto de quedarse sin agua. Ahí surgieron organizaciones ciudadanas que exigieron transparencia en el uso de los recursos hídricos. Gracias a la presión social se comenzaron a revisar con las concesiones de agua que antes se daban casi en automático a empresas privadas. Esa situación, ese episodio fue un recordatorio de que los movimientos sociales nacen del dolor, pero también de la esperanza. Son una voz colectiva que dice, no queremos seguir viviendo así y vamos a buscar alternativas. Y pues en esta sociedad democrática los movimientos sociales son fundamentales. Recordando un poquito la sequía del año 2022, que pues si tuvo una duración de varios meses, pues muchos la vimos difícil porque incluso pues tomar agua era un reto, conseguir agua pura, agua potable, bañarse, lavar. Pero bueno, no siempre van a ser cómodos estos movimientos sociales, a veces son violentos, pero pues son lo necesario para que haya un contrapeso frente al abuso de poder de la autoridad legal. Pasando a nuestro tercer tema, es el tema de la diversidad sexual, perdón, y está liderado por mí, su compañero Carlos. Pasemos con este tema, la diversidad sexual, y pues hablar de esto es hablar de los derechos que tenemos como humanos y de la libertad de ser quienes somos. Está la famosa frase de amor es amor. En Monterrey hay colectivos como lesbianas y feministas por la diversidad han impulsado marchas y también campañas que visibilizan lo que es la discriminación contra la comunidad LGBTQ y más, especialmente en el ámbito laboral que se tiene, pero también en el educativo y pues también en el ámbito social, en el día a día. Aunque se han avanzado con estos temas, con estas marchas, todavía hay muchas barreras en este tema. En eso tienes razón, porque no solo basta con reconocer que la diversidad existe, necesitamos garantizar que las personas puedan vivir sin miedo a la discriminación en el trabajo, en la escuela, en la familia, en todos los espacios. Esto es un dato importante, es que en una encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género se reportó que más del 60% de las personas LGBTQ y más ha sufrido algún tipo de discriminación en su vida diaria. Esto nos habla de un problema estructural que aún no hemos logrado erradicar. No solo también es discriminación directa, pues hay indirecta con esos típicos comentarios sutiles y muchas veces, pues sí, les digo, se da de forma sutil, con burlas, cuando te excluyen de los espacios familiares, de los espacios públicos, de los espacios escolares, que te hacen una mala cara, un mal comentario, pueden llegar a la agresión, a la violencia. Esa violencia simbólica pues puede ser dañina, como les digo, y física. Ya cuando se llega a la física no siempre se llega a un tema legal porque pues están a favor de las personas con cisnormatividad de heterosexualidad.
Monterrey es una ciudad con fuertes tradiciones conservadoras, lo que hace que para muchas personas el salir del closet sea todavía un proceso lleno de miedo y riesgos. Sí, es interesante ver cómo este tipo de luchas locales forman parte de un movimiento más amplio que se da en todo el país y en todo el mundo. La discriminación no es exclusiva de una ciudad, pero cada avance local suma en la construcción de una sociedad más justa. Además, el hecho de que haya marchas y colectivos visibles es un recordatorio de que el cambio social no es automático. Y bueno, quizás un paréntesis porque hay veces que las marchas de la comunidad no son del todo claras porque muchas personas las toman como una fiesta, como un convivio y sí se festeja lo que es la diversidad, pero pues también hay que tener en cuenta que el objetivo es ser vistos, es ser respetados, es ser aceptados, porque pues hay muchas personas que continúan con la cabeza, con la mente cerrada, no entienden porque también las personas no se prestan a explicar tal cual, darse a conocer. Y pues todas estas marchas requieren lo que es la valentía para presentarte. Tienen que tener una buena organización, una buena jerarquía y tienen que tener mucha resistencia frente al cambio, frente a la discriminación. Les digo, hay gente que pues puede tener un miembro de su familia y simplemente no lo acepta porque pues como tiene una crianza diferente, pues no están aceptando ese cambio, eso fuera de lo común para ellos. Yo creo que la clave está en entender que la diversidad sexual no es un tema de moda ni de minorías, es un asunto de derechos humanos que nos compete a todos y todas. Y pues ya para cerrar, hoy vimos cómo la violencia estructural limita vidas, cómo los movimientos sociales buscan romper esas barreras y cómo la diversidad sexual nos reta a construir una sociedad más incluyente. La idea es que nos pongamos a pensar, nos cuestionemos qué papel podemos jugar nosotros en todo esto, si nos quedamos indiferentes o si buscamos el cambio y nos involucramos en construir un mundo y un futuro más justo para todos. Y pues bueno, finalizando, recapitulando un poquito lo que fue este podcast antes de dar el cierre, lo primero que se abordó, la violencia estructural. No siempre tiene que haber una violencia física ni verbal. Hay, la violencia casi siempre estructural se da por jerarquía sobre quién tiene más poder. Si es un hombre, pues va a tener un más poder y hay veces que las mujeres, aunque les den más autoridad, no es respetada por sus inferiores o los superiores se cargan con más trabajo y pues aprovechan de las mujeres. Al igual, pues no todos, como se mencionó, no todos tienen acceso a los mismos recursos. Un abogado tal vez gratuito que sea un practicante a un abogado experto de años que pues cobra tal vez por hora, ¿verdad? El tema 2 de los movimientos sociales. Mm, Uno de los temas que se mencionó fue el caso de Devani. Volviendo a mencionar eso, si no está mal el dato, hay más de 21 versiones sobre cómo fue el suceso, pero pues como se les dijo, es fecha que la fiscalía sigue, tal vez, no se sabe el 100%, pero continúan investigando el caso y no han concretado cuál es la versión real, en qué lugar exactamente ocurrió el suceso, a qué horas, hacia dónde se desplazó pues la difunta compañera. Otro de los temas que se tocó también en movimientos sociales fue el de la sequía, porque muchas personas, también es fecha para los que ven las noticias, que continúan con cortes de agua a ciertas horas o durante ciertos días, no que sea periódico, pero sí duran 2, 3, 4, 5 días sin agua y es algo que no se ha dado respuesta aún. Y en los momentos en los que todos teníamos dificultad para acceder al agua, pues grandes empresas no fueron privadas o más que privadas, retenidas, que solamente tuvieran una restricción de cuánta agua podían usar, pero pues fue algo que afectó a los ciudadanos del estado porque pues no todos teníamos acceso al agua por igual. Y pues ya en el último tema de la diversidad sexual, hay que recordar que todas las personas, sean
quienes sean, se identifiquen de la manera que se identifiquen, pues todos somos iguales y todos tienen las mismas capacidades, incluso unos tienen mayor capacidad que otros y es algo que no se acepta porque pues hay personas aún con la mente cerrada. Nadie es diferente, todos tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades. Y pues ya, cerrando ahora sí lo que fue este podcast, le agradezco a mis compañeros David Geraldo y Josías Idem por acompañarnos, a ustedes, el público. Esperamos que el diálogo que se estuvo mencionando los motive a cuestionar, a que empaticen y sobre todo a que tengan actuación en estos movimientos. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.